El tema es: la lujuria destruye a quien la contiene The lust destroys the ones that contain it en sus pensamientos o en sus deseos. in their thoughts and desires. Quisiera decirles, hermanos amados, I would like to tell you, brethren, que es una bendición it is a que blessing el Señor nos revele that the Lord reveals lo que acontece. what happens, Porque si Él no nos revelare, because if He didn't, no podríamos we could not escapar escape de todo esto que afecta la vida del ser humano. from all this that affects a human being. La lujuria Lust o concupiscencia se define is como defined un deseo as a desire descontrolado out of control de placeres momentáneos. of pleasures from the moment. ¿Eso es lujuria This is lust, o eso es concupiscencia? Deseo descontrolado a desire out of control de placeres momentáneos. of pleasures that are just for the moment. Las personas que The people contienen estas that cosas contain these things no sienten don't feel que that algo los controla. something controls No them. son conscientes que son They're not controlados. conscious they're being controlled. Solo siguen deseos. They only follow desires. Les llega el deseo The instantáneo. desire Oye bien, comes, cuando es lujuria o cuando Listen, cuando es concupiscencia o lascivia, when it's lust, cuando a la persona le llega el deseo, when the person has the lo quiere desire, satisfacer wants to instantáneamente. satisfy instantaneously. Y si no lo obtiene, And if it doesn't obtain it, se violenta it gets violent contra todo y contra todos. against everyone and everything. Eso es lascivia. This is what Eso es lujuria. is the lust. La lujuria no solo se refiere a The lust not al only deseo referring sexual. Puede ser to cualquier deseo, any desire que quiera complacer that wants to please ese deseo that instantáneamente desire instantaneously, y que el deseo lo domina. and the desire dominates them. Hay otras áreas, There are other areas, no solo esas. not just that one. Por ejemplo, For example, a mí me ha pasado cosas it has happened to me things cuando he querido cosas, when I've wanted hacer things algunos, to do según yo, proyectos. according to me projects, Y cuando no los obtengo and when I instantáneamente, don't obtain my projects Esa es la señal. instantaneously, that is the sign que cuando no los puedo obtener that when I instantáneamente, cannot have them mi alma se instantaneously, desespera. my soul gets desperate. Y si alguien se And opone, if someone opposes, se enoja y se violenta gets contra angry quien le against resiste a the eso. person that resists them. Puede ser mi familia It could be my family o quien sea. or anyone. Eso, That, cuando eso acontece, when it happens, esa vida, o sea, eso no es tuyo. that is not yours. Eso es lo que es ese demonio That is de the lujuria. demon of lust. Todos Everyone estamos dañados en esta área. is harmed in this area. Unos de una manera, Some otros de one otra. way, others another. Y esto no es para And culpar a this nadie, is not to blame es para anyone. entender It is lo to que nos understand acontece what happens to y que us, sepamos qué and that hacer we know what to do cuando nos pasa eso. when it happens. Y es lo que Dios quiere. Is what God wants. En este pasaje, In this passage, el Señor dijo, bienaventurado el said- hombre o la persona que soporta la tentación. La palabra soportar no quiere decir que To estamos de endure, acuerdo con la meaning tentación. that it's Quiere not decir that we que la agree with the resistimos temptation, we resist it. y no hacemos lo que We ella, don't do ese deseo nos what dice that que desire hagamos. tells us to do. Cuando la When resistimos, we resist it, dice el Señor the Lord que says después de esa that prueba, after that test, el Señor tiene para the Lord nosotros has for us la corona de vida. the crown of life. Quiere decir que tenemos, Meaning por haber resistido esa that maldad, because we resisted the actuamos evil, correctamente. we act correctly, y Dios nos provee y nos and God provides for lo que us nosotros what necesitamos. we need. ¿Por qué será que Dios, Why is it sabiendo that que God, eso nos hace daño, por qué knowing no that- nos lo quita? That can harm us. Why doesn't He take it away? Hermanos míos, Brethren, Dios podría hacerlo, God could do it. pero aunque nos lo quitara, But even if He did, nosotros seguiríamos teniendo eso. we will still have it. Porque Because para dejar eso
to leave that. Tienes que entender que lo You tienes. have to understand that you have it. Y después que entiendes lo que hace And en after you contra understand what de la it does persona, against the person, tú decides ya no you tenerlo. decide not to have it. Porque mientras la persona no Because decida as echarlo long as the fuera, person doesn't esa decide cosa, to cast it out, es más, le diré de una vez, that eso thing nunca se va a ir de will usted. never leave you. Eso va a vivir con It usted. will live with you. Es el hombre viejo. Is the old man. Y la única forma And the only way es mantenerlo is to crucificado. maintain it crucified. ¿Cómo se How crucifican do we esas cosas? crucify it? No obedeciendo Not esos deseos, obeying those desires, sino obedeciendo al but Espíritu obeying Santo the lo que Holy Él dice. Spirit in Es what la He manera says. It's de the que way eso no nos destruya. where that doesn't harm us. Ahora, Now, quiero decirle I want to tell you cosas que hace la lujuria things that lust a las does vidas. to the lives. Antes de irme de aquí de Santiago, In James, dice en el verso 13 verse 13, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado por lo que la misma persona tiene. the person is tempted with what they Le pregunto a contain. usted, I ask you, ¿usted siente cuando los do deseos you le feel llegan? when the desires come? Todos sentimos. We all feel it. Y sentimos cuando We eso feel viene y lo when que this nos comes motiva a and hacer what motivates us to do. y que nos quiere obligar que lo hagamos And he tries to instantáneamente, force us to do it aunque sea instantaneously, ilícito. even if it is not correct. Todas las cosas son lícitas si Everything son is correct hechas if correctamente. they are done Todas correctly. son Everything lícitas si son They hechas are correctamente. allowed if they are done Pero correctly. si es no correcto, But if it is not correct, entonces es then pecado. there is sin. Motivado por ese demonio. Motivated Le by está that provocando. La tentación demon es una provoking provocación a hacer aquello the malo. temptation to do that evil. Dice claramente en el 14 que cada uno es tentado de su 14, propia concupiscencia. Everyone is tempted by Nosotros what they have. sabemos We know ¿Qué tenemos dentro? what we have inside. Y si uno no controla And if we don't control a esos impulsos, porque Those son impulsos, impulses, ellos controlan a la they persona control the person y destruyen su vida and destroy espiritual their spiritual y life su vida relativa de And- relación con los que se rodea their relationship with others, y destruye and destroys sus bienes, destruye their su economía. wealth. La lascivia deja en la miseria a la The gente. lust leaves people in misery, Les quita sus bienes, takes away hermano, their wealth, porque les hace gastar because they make them spend en esos impulsos. in those impulses. Invierten They tanto invest so much en ello in it que los endeuda that they Y get no into tienen debt nada. and they have Todo lo nothing gastan left. en They sus spend deseos. everything on their desires. Nunca llenan. They never satisfy themselves. Le digo esto I porque a tell mí you me ha this pasado. Because it has happened to me. Le decía que la lujuria I told you no lust solo es en lo sexual. It's not only En mi caso, sexually. In my era hacer case, negocios. it was to make businesses. No he terminado este y ya I estoy haven't pensando en finished este y this ya business quiero el and I'm otro. thinking of this Eso other business. es lujuria. That is lust. Es concupiscencia. Es un deseo It is a descontrolado desire that de is querer uncontrolled, poseer to want algo to possess something con rapidez. so quickly. Cuando Dios dice que no es When así. God says it's not like this. Así como yo le estoy Just explicando, as I'm hay explaining to you, muchas. there's many. Cada persona tiene Each cosas, o person tenemos has cosas. things, we have things. Y es necesario And it is entenderlas para que necessary podamos ser libres. to know so that Porque we es el can be set propósito. free. La palabra dice en Romanos The word says in Romans que a lo que uno obedece, that what we obey, de eso uno es esclavo. we are slaves to it. Piensa, Think llega un deseo a desire comes, y motiva a hacer algo, it motivates you to do No something lícito. that is not correct. pero el alma lo quiere But the soul instantáneamente. wants it instantaneously. ¿Cómo saber que es un demonio? How do we know if Cuando it's a demon? urge que lo tenga rápido When it's urgent y que to lo have tenga a it toda quickly, costa sin importar cómo and lo to obtenga. have it regardless of how Si you tiene que obtain it. robar, si tiene que If they have mentir, to si tiene steal, que if they have to lo que lie, sea.
whatever. pero tiene que tenerlo. But they have to have Ese it. es un demonio. That is a demon. Esa es lujuria. That is lust. Es el demonio de The lujuria, demon of lust. controlando esa vida. Controlling that life. No es correcto. It is not correct. Y nosotros debemos aprender. And we need to learn. Hermano mío, Brethren, si usted y yo if you and que I somos creyentes en el that are Señor, believers in the Lord, si estamos afectados en if esa we are área, affected in this nosotros area, podemos trabajar, we can work, orar pray, y hacer todas las cosas aparentemente and correctas. do all the things apparently correct. Pero la prosperidad no But the llega. prosperity doesn't arrive. Siente insatisfacción. You feel lack of En todo lo que satisfaction hace. in everything you do. Por eso déjalo primero This para is why moverse a you otro. leave the first to move somewhere Porque no else. siente Because you don't satisfacción. feel satisfaction. Siente que va hacia atrás You feel like en vez you de ir go hacia adelante. backwards instead of forwards. No se da cuenta que una fuerza You que, don't que realize domina a la persona, That a force is le dominating the domina person, sus sentires, dominating the sus feelings, deseos. the desires. Ahí es donde ha perdido control esa vida. That's where that life lost Sus control. deseos. The desires. Los controla esa inmundicia. That evil controls it. Esa lujuria That lust. no le violenta, no le grita, solo is le not susurra violent. y le It dice, just tells you in the ear. mira aquello. Look that. Lo que el diablo le dijo a Eva. Whatever the devil told Eve, Y ella quiso aquello. and she wanted it. Dios le había dicho que God had le iba a ir told mal. her that it Sin would embargo, lo go deseó. bad, but she desired it. Y usted sabe la And you historia know the story de la destrucción que of le the aconteció a Eva y a that toda su happened to Eve descendencia. and all her Y aquí estamos descendants nosotros hoy. until today. Ese enemigo, This enemy, cuando sientes esa when you feel provocación en this tus provocation deseos in your desires de querer algo tan of rápido, wanting something so quickly, tan pasajero, tan so passing, ilícito, so wrong, eso that es la lujuria. is lust. Muchos piensan que Many think la lujuria that lust solo es cosa sexual. is only in the sexual. Casi cuando se habla de eso, When se we van a ese speak of lado. this, we think of that. Pero recuerde que puede But ser remember, cualquier that cosa. it can be anything. Negocios, Businesses, cualquier cosa se puede hacer así. anything can become it. El lujurioso The one no that permanece, lusts does not remain, no es is estable, not stable, es cambiante, it changes, es inseguro, insecure, no es sólido. is not solid. Sus tratos son cambiantes, They se mueve change. con sus They emociones. move with emotions. Si sus emociones están If their altas, emotions es are feliz, high, dice. they're happy, they say. Pero si no le va como But quiere, if se it's not deprime going hasta as they el want, they go so low fondo. emotionally. Eso es lascivia. That is lust. Hermanos míos, Brethren, lo importante, hermanos, the important que este demonio in ataca a that todos. this demon attacks everyone. Atacó a Jesús, It attacked Jesus, atacó a David, David, atacó a José, Joseph, atacó al rico, aquel que estaba, the rich que hacía man banquetes todos los días, that did banquets every day. atacó a todos, It attacks everyone. nos ataca a todos nosotros. It attacks each one of us. Y lo tremendo es que como no somos And the conscientes tremendous y thing is decimos, that ¿cómo estás, hermano? since Estoy we're not bien. conscious, we say, "How are you? I'm good." Pero es que todavía no But comprendemos we don't comprehend qué es estar bien. what it is to be Estar bien well. es estar To be well íntegro. is to have integrity. Eso es estar bien. That is to be well. Pero cuando tu mente piensa But una when your cosa mind thinks one thing, y tus deseos and your quieren otra desires y want tus something actos else, hacen and your otra, actions do something no else, hay integridad. there is no integrity. No estás integrado. You are not. Estás desintegrado. Una cosa dice para acá, You're la otra para allá disintegrated. One y part haces says here, the exactamente other lo que there, dice la palabra. and you do exactly Haces what the lo word que no says. quieres. You do what you don't want. Porque la persona se vuelve esclavo Because the person becomes a slave de sus deseos of their desires rápidos. quickly. Eso es ser lujurioso. That is to have lust. Pero eso acontece a todos. But it happens to all of us. Hermanos amados, Brethren,
Mucha gente, hermanos, Many people que han querido agradar a Dios, that have wanted to please the se han Lord, enfrentado a ese they demonio. have faced against this demon. Eso es más difícil de This is vencer more difficult to overcome que hacer esfuerzo físico. than to do physical strength. Cuando tú ves un obstáculo físico, te esfuerzas y buscas y te esfuerzas por hacerlo. And you try to overcome it. Pero cuando es un demonio que tú no lo sientes que está dentro de ti, solo sientes deseos And you feel desires. y no lo ves como un And you alto don't see it riesgo as a para high tu risk seguridad, of your security, sino que lo but consideras you parte de consider ti, it part of you. y al tener esa mentalidad, And having this mentality, la persona está en the desventaja. person is at a disadvantage. Por eso Jesús dijo, This is what Jesus ustedes said. tienen que You aborrecer. have to hate. Jesús aborreció Jesus hated a toda la maldad. all evil. Todo lo que es malo es lujuria. Everything that is bad is lust. La lujuria desintegra. And it disintegrates. Todo lo malo Everything es evil lujuria. is lust. Y lo correcto es And the correct aborrecerla. thing is to hate it. ¿Cómo lo hago si How do está I do adentro? it? Si lo estoy It's sintiendo inside. adentro. If I'm feeling it Bueno, ya inside. me di cuenta que Well, está I ahí. realized it's there. Ahora, ¿qué debo hacer Now con what eso? must I do? Está en mí, It's in me, pero no debo de hacer but I should not lo que me sugiere, do what it tells sino me. que tengo que hacer But lo I have to correcto. do the correct thing. Ahora, con Now entendimiento with del Señor, understanding in the Lord, ya estoy decidiendo I'm deciding no reaccionar a to esos not react impulsos que me to han those venido, impulses that have de come hacer to me negocios. of doing so many businesses. Pero es porque ahora entiendo It's eso. because now I understand this. Tengo que frenar I eso, have to stop it porque eso me ha llevado a la because it nada. has taken me. Hacia allá se dirige todo aquel que es motivado por ese tipo Everyone that de is demonios. motivated by it is directed Y there. recuerde que no los aborrecemos porque no los Remember vemos, that we don't hate it because we don't see it. solo sentimos el efecto. We only feel the effect. La lujuria no solo busca placer, The lust not only seeks pleasure, busca tu atención, seeks your attention. y cuando roba tu enfoque, And when it steals your roba focus, también tu propósito. also steals your purpose. Todos tenemos un propósito en la Everyone vida, has a Todos. purpose in life, everyone. pero cuando la lascivia llega, But when lust te arrives, provoca ese it deseo provokes y desires te ciega tu and it blinds propósito. the purpose. Lo que quiere es satisfacer What ese it deseo. wants to do is to satisfy the Y cuando se desire. ocupa de eso, And when they occupy pierde in it, they visión lose the vision y pierde propósito. and lose the purpose. Y termina como un esclavo. And they end up as slaves. Así se han perdido grandes is how propósitos great en cada purposes ser have humano. been Digo, lost yo in voy a human hacer being. tal cosa, I will do this. yo voy a hacer I aquí, will yo do voy a hacer here, allá. that. Y dicen And they tantas say cosas. so many things. Pero cuando esa cosa los But when ataca, this thing attacks, terminan haciendo they end up sus deseos doing their y desires. terminan esclavos. And they end Y up sus sueños slaves, and their dreams se murieron, hermano. die. Se murieron. They die. Y son personas que viven, And they are people that se live, levantan un poco they get animadas, up encouraged, pero se acuestan but they go to frustradas bed frustrated. porque no ven Because they prosperidad. don't see the prosperity. No entienden They don't por qué no understand prosperan. why they don't prosper. Porque otros sí, Why ellos no. others yes, and they know. No comprenden They don't understand que por permitir esa that for inmundicia allowing that evil les quita sus bienes. Cada vida And combate, each life batalla en esto. battles in Tu this. edad no Your importa. age doesn't matter. Tú batallas con You cosas. battle with this. Todos batallamos. All of us battle with this. Pero no es para que nos But it's not to avergoncemos. be ashamed. Es para que It's entendamos. so that we understand. Dios sabe y quiere Lord liberarnos. knows, and He Él no wants vino to para set us condenarnos. free. Él He viene didn't para come to darnos condemn us. entendimiento He came y to give us hacernos understanding libres. and set us free. Recuerda, todo es Remember, lícito, everything is pero en el correct. orden. In order. Todo es lícito, no Everything tiene is por allowed. qué suceder It shouldn't happen. en una condición de in a pecado. No, condition of sin. tú puedes tener tu You familia, can tu have your pareja family, your spouse, en orden. in order.
Todo es bendición, en Everything orden. is a blessing. Así que eso es lo que Dios quiere. This is El what the enemigo Lord quiere wants. que la persona se desespere y toda esa cosa The para enemy que no wants a person posea. to get desperate, Hermanos, to not possess, les digo brethren. ante el Señor, I tell you before the Lord, no toques, don't touch, no toques don't touch lo inmundo. the filthiness. La persona queda The miserable. person ends up miserable. Cuanto más el que How se much dedica a more tocar lo inmundo the one that en la, decides to en la touch the pornografía. evil in Hermano, eso es pornography. terrible. Apártese de esa inmundicia Separate from that evil porque se está destruyendo. because you are destroying yourself. Eso no es un juego, hermano. Las This personas is not a pierden todo. game. Por ejemplo, For hermanos míos, example, brethren, David, David, Dios quería darle más a David. Cuando David God pecó, wanted to give hermano, David tenía more. 300 mujeres ese David hombre. said he had 300 women. Pero vio a otra que But no he le saw pertenecía, another one that la didn't esposa de belong un to him, hombre, era un the soldado wife de él, of one of his soldiers. y la codició. And he desired her. Es lujuria, That's lust. un deseo A desire. desmedido. Hermano, tenía He tanta had gente ahí. so many women. ¿Cómo se le Could ocurre? he have thought? Y toma esa mujer. And takes this woman. Fue la maldición para él, That was his curse. para su reino For his y para su kingdom familia. And for his family. Eso es lo que pasó. That is what happened. Fue la vergüenza. It was the shame. Un deseo fue su One vergüenza. desire was his shame. Perdió la He autoridad. lost the authority. Antes hablaba así con el pecho First he levantado. spoke Ahora well. andaba así, agachado. Later he spoke like this. Viene el profeta The prophet y le dice, comes David, en and tu says, reino ha "David, acontecido in una your kingdom, injusticia. an injustice has happened." ¿Cuál injusticia? Which injustice? Dijo un hombre, Amen. un visitante A llegó visitor came a la casa del rico. to the house of the wealthy man. El visitante era la lujuria. Visitor was the lust. El rico era David. The wealthy Tenía man was 300 David. He mujeres had ahí. 300 women right there. Y en lugar de agarrar de And sus instead of ovejas, grabbing from el his rico, sheep, the fue y le wealthy man, quitó la única he went and oveja took the only que sheep aquel pobre that the tenía poor man had, y la sacrificó sacrificed para it su for visitante, his para su visitor, lujuria. for his lust. Y dijo David cuando And escucha David eso, said when he heard that, el que tal hizo the one that es did digno that de muerte is worthy to be killed, y que pague and he needs to pay 4 veces lo que ha robado. 4 times what he stole. Ese hombre eres tú, le dijo. That man is you, he said. Y lo que dijo And what he le said aconteció. happened. El pago de eso es la muerte The física. payment of that is a Dios lo physical perdonó death. God porque, forgave him. porque el hombre se Because agradó a Dios. the Por man eso no lo pleased mató. God. That's why he Pero didn't kill him. la paga de eso es la But the muerte payment of física. that is physical death. Lo perdonó. He forgave him. Pero la espada le dijo, But the Dios le dijo, sword pero la espada no se apartará de will tu never casa. leave your household. Jamás. Ever. Su propio hijo, One son nacido de él, tomó las mujeres de él born from him took a la his luz del women sol, in the light of the sun delante de todo Israel. before all of Israel. Y ese hijo los quiso matar, That le quiso son quitar el wanted reino. to kill him and Y take David away his huyó kingdom. And David ran away como alguien que es culpable. like someone that has something Él no se to be defendió. blamed for. He did not defend himself. Porque no tenía because derecho a he did not defenderse. have a right to defend himself. ¿De dónde tenía derecho para Where did defenderse? he have a right to defend No himself? tenía derecho. He had no right. Por eso huyó. This is why he ran away. Su hijo abusó de su hermana. His son abused his El sister. hermano de esa muchacha The brother mató of al que that abusó a sister ella. killed the brother that En la abused cara de David. in David's face. Ese pecado destruye That sin destroys familias, destruye, families, destruye, hermano. Es la destroys, muerte. brother, is death. Es la muerte. Is death. Cuando es ilícito, siempre es la muerte. When it is incorrect, it is always death. Siempre es la muerte. Always it's death. Por ende, hermanos míos, Therefore, brethren, también José Joseph as well tuvo la oportunidad o tuvo la tentación, ¿verdad? had the De parte de opportunity su and patrona. the temptation, Pero él decidió huir. but he decided to flee.
Hermano mío, le pregunto a Brethren, usted, I ask ¿por you, qué ese hombre en lugar why de did this man, acceder al instead of deseo accessing the lujurioso de la desire, patrona, ¿verdad? ¿Era lujuria o no? the lust from the boss? ¿Por qué José, por Why qué en did lugar de, Joseph por qué él huyó? Why did he flee? ¿Porque le tuvo miedo a la Because he mujer? was afraid of the woman? ¿Acaso no sintió el deseo, not feel el the impulso desire, que él the tenía impulse? también en su cuerpo? He had it in his Claro que body lo as sintió. well. Of course he felt it. Pero porque huyó. But why did he run away? Huyó porque entendió He did because he que hay algo más understood grande que that ese there's deseo something temporal. greater than that temporary desire. Él dijo, He said, ¿y cómo and how cometería yo would I commit tan grande pecado such great sin y pecaría contra and sin against mi Dios? my Lord? ¿Cómo? How Observe. absurd. Porque él pudo Why could huir. he Porque él run vio away? Because he saw que era un that it pecado was contra a sin against Dios. God. El mandamiento The dice, no commandment que, says you will not no cometerás. commit Él lo adultery. sabía. He knew Por it. eso huyó. This is why he flew. Y el haber huido And no fue He ran cobardía. away. That was not Fue la cowardness. acción correcta That en was the obediencia a correct Dios. action. Y Dios And God se agradó de él. was pleased with Cuando él him. huyó, When he flew, Dios se agradó de él God was pleased with him. y lo puso en el And he trono. placed him on the throne. Porque Dios Because busca God seeks gente confiable, that can be trusted, no cambiantes. not the ones that change. Dios no quiere perfectos. God doesn't want perfect people. Dios quiere gente He confiable. wants people that can be trusted. Dice que David era It conforme says al that corazón de David was Dios. according to God's heart. Pero eso lo marcó But that terriblemente. marked him tremendously. Lo marcó, It hermano. marked him, brethren. No solo a él, pero destruyó Not su only him, descendencia. he destroyed his descendants. Salomón fue Solomon 3 was veces peor que 3 él. times worse. Y después peor. And then worse. Dios no busca perfectos. God doesn't seek perfect people. Dios busca gente He seeks confiable. people that can be trusted. Pero escuche, But listen, mientras as long tú y yo as you and no I controlemos esos do not deseos control impulsivos these impulses que nos dominan, that dominate no us, somos we confiables. are not to be trusted. No somos confiables. We are not to be Porque en el trusted, momento que venga because in aquello the moment that comes, y nosotros no lo controlamos, don't control it, terminarán others, haciendo they will end up lo que la lujuria les dice what que the hagan. lust tells them. Pero recuerde, But el remember, precio es caro, the hermano. price is expensive. Es demasiado caro It is expensive. lo que se paga por esa What you condición. pay for that. Jesús un día Jesus once le dijo a la gente told the people con la que estaba hablando with whom they were speaking, en Mateo 5, Matthew 5 les dijo, said, ¿oíste you que heard fue dicho? that it was said, Hablando del mandamiento en el speaking Antiguo of the Testamento, commandment, Old Testament, que no that you should cometerás not adulterio. commit adultery. ¿Oíste que fue dicho? You heard Los it was judíos lo said, tenían como the una, Jews had it un dicho que enseñaban a su saying gente. that they taught to Cuando their Jesús people. llega y dice, When Jesus ¿oíste que comes, fue dicho? you heard that it was No said, cometerás you adulterio. will not commit Mas adultery. yo os digo, But I tell you, allá en el Antiguo Testamento over se there in the consideraba Old pecado Testament, al it acto was considered físico. the sin, the physical action. Era lo condenable. It was what was to be La acción, condemned, the que action. si lo encontraban en el They acto era found it in muerte. action, it was death. Mas yo os digo But I tell you que cualquiera that anyone de entre nosotros, amongst us, hombres o mujeres, men or women, cualquiera, anyone, mas yo os digo que I cualquiera tell que you, anyone mira that sees a alguien someone con deseo y la with codicia en su desire corazón, and then desire them in their ya heart, adulteró they con ella. already committed adultery
Usted puede ver Can you see this? la gracia que The Dios grace trajo. that God brought. Parece que es más severa que la ley. En la ley solo se juzgaba el acto. Si se escondía bien y no le caía, estaba libre. Podía seguir escondiéndose. Pero en la But gracia in the grace, ya no es el acto, it's not the action, sino el deseo. but the desire. Y ese deseo And that desire es juzgado. is judged. Pero dice, pero But no, they no es muy say, peligroso, oh, but it's porque not so todos hacen dangerous esto. because everyone does it. Todos. Everyone. Hermanos, los niños lo Rather than hacen. the children do it. El intento de noviazgo a los The 4 años o intent 5 años, ¿qué of cree wanting que to es? having a boyfriend, girlfriend, what do you think it is? Hasta los papás, mira, ese es Even tu the novio. parents say, oh, that's Esa es your tu novia. boyfriend, Los your papás. girlfriend. The parents, Los padres los entregan the a esa parents inmundicia, hermano, give it to those things, a la lascivia. to the lust. Y Jesús dice, And Jesus says, hermanos, qué terrible. brethren, how terrible Cuando uno no entiende when we don't lo understand grave the grave, que es. Jesús how dijo, grave this is. Jesus said, si alguno de tus miembros if one of your members te hace pecar, makes you sin, córtalo. cut it, Porque mejor te as it would es be better que se pierda una parte, for one part un miembro to de be tu cuerpo, lost a que todo el cuerpo sea than the echado en el whole body infierno. to be thrown into hell. La gente dice People que eso es say muy exagerado. that is exaggerated. Oiga, Listen, si alguien if someone no entiende esto doesn't y lo understand hace, and keeps doing va a it, ir al they infierno. will go to hell. No importa lo que la It gente doesn't diga, matter what people que eso es una say. exageración. That is not exaggeration. El rico aquel que The hacía wealthy fiestas man todos los that días, did parties lo que every había day, era eso, what was there was that. libertinaje. ¿Qué cree que tenía They did cuando whatever se they reunían? wanted. What do Alcohol. you ¿Y think qué they hace el had? alcohol? Alcohol. What does the alcohol ¿Qué do? hace la droga? What does Todo the es drug basura, do? hermano. All of those bad things. ¿Qué había? What was Prostitución. there? Prostitution. Hay una palabra que se There's a llama word that is called cuando cambian mujeres unos con otros. when they ¿Cómo exchange se llama? women one with the other. Orgías. Orgies. Pasa ahora. It happens now. Hacen unas fiestas. They do Te invito a la parties. fiesta, ven con Here, come to the tu party. pareja. And your spouse. Y empiezan con And el they alcohol, drink. un poco de droga, Then drugs. y luego cambian And then pareja they change spouses. para que se diviertan. So they enjoy themselves. Van a ir al They will infierno. go to hell. Van a ir al They infierno. will go to Sus hell. cuerpos. Their bodies. Jesús, y la palabra dice en The word Corintios, says, todos los pecados están fuera del all the cuerpo, sins are outside of the excepto body except uno, one, la fornicación. the fornication. El que fornica The one contra that su fornicates propio cuerpo against their peca. own body, they sin. Yo he examinado I la conducta de los examined the creyentes conduct of believers, y veo and I see el pasado, the past, el presente, the present, y encuentro I daños por find esa causa. harm because of these things. Encuentro daños en sus I cuerpos. find harm in their Hermano, bodies. lo veo. I see it. Y son perdonados, And they're sí, forgiven, pero las yes. consecuencias But the no se quitan. consequences don't go away. Veo cuerpos destruidos. I see bodies that are Y destroyed. esto y lo otro, y and this lo and quieres that, enderezar y no se puede and enderezar. they can't get fixed Porque pecaron contra because su they propio sinned cuerpo. against their own body. El cuerpo no es The para la body fornicación, is not for es para fornication. servir al It's Señor. to serve the Lord. Cuando tú tienes tu pareja When you have your lícitamente, spouse, it's correct. eso es correctísimo. That is correct. Tú estás en el orden y Dios está You are contento. in No hay order, pecado. and God is No hay happy. pecado. There is no sin. Tu cuerpo no se daña. Your body is not harmed. Se daña cuando se comete It's ese acto harmed when the fuera action is committed del orden de outside Dios. of marriage, the order of God.
Hermano, Jesús dijo eso. Brethren, Jesus Yo le said, pregunto, hermano, I ask myself, ¿usted está dispuesto a perder parte de sus miembros? are you willing to lose part of your members? ¿Quién quiere perder sus manos, Who wants to lose their hands sus pies, or their feet por un deseo temporal? for a temporary desire? ¿Cuánto dura el orgasmo? How long does the orgasm last? 4 segundos. 4 seconds. Perder el cuerpo, Losing perder the las body, manos, perder los losing pies, their hands or tener feet, enfermedades crónicas. or having chronic sicknesses Por eso, because of it. y las generaciones And maldecidas, the generations are cursed por un deseo. for a desire. David, Muy amado por Dios, so loved destruyó by God, su vida, he destroyed a sus his hijos ahí life, mismo his con él children right there with y sus him, descendientes. and his descendants. Hermanos míos, And brethren, quiero decir, no se tiene que We don't have avergonzar. to be ashamed. Esto no es para This is avergonzarnos. not to shame us. Acuérdese de la mujer que Remember Jesús vio the woman cuando la that encontraron en Jesus el saw acto del adulterio when they found her y la in the llevaron act con of Jesús. Le dijeron, adultery, Señor took it to Jesús, Jesus. esta mujer estaba en el Jesus, adulterio, this en woman el acto mismo. committed adultery ¿Qué in the dices tú? action. Porque la ley What do dice you que say? la Because apedreamos the law hasta que se muera. says to Pero ¿qué dices stone her tú? until she dies. But what do you say, Jesus? La mujer estaba ahí por The woman lujuriosa, was there ¿verdad? because she had Fue un lust, deseo. because of her desire. Dejó a su marido. She left her husband. Tal vez tenía hijos. Maybe she had children. Pero esa cosa But that la thing dominaba. dominated her. Y la llevó a esa condición. Se la ponen a Jesús enfrente. They put Están her todos in front of listos, desde el más Jesus. viejo hasta el más Everyone's joven. ready. Todos tenían piedra, hermano, Everyone arriba, had ya stones. listos, esperando la orden. Ready. ¿Qué dice Jesús? What Y does Jesús no Jesus respondía. say? And ¿Qué Jesus dices, answered, Jesús? Jesus, what do you say? Y Jesús And Jesus levanta la mirada y les dice, looks up and el says, que esté libre "The one de that vosotros is free from among de pecado, you, without que arroje sin, la primera throw the piedra. first rock." Y había cientos, And there were quizás hundreds, miles de personas maybe ahí. thousands of people Porque a right la there. gente le gusta Because people sí. Hermano, Brethren, estaban así. they were like this. Cuando Jesús les dijo eso, When el que Jesus esté libre says de pecado, this, que arroje la the one primera that is piedra. free from sin, throw the first rock. Nadie No one pudo hacerlo. could do it. ¿Qué te dice eso? What does this tell you? Que todos estaban That all of peor them were worse. que esta mujer, peor que This esta mujer. woman worse. Porque ellos lo hacían en secreto. Because they did it in secret. Y no decían, no, es que yo no, pero And they a ella said, sí, "No, a ella sí. but her Pero es que yes. como, ay, hermano, los sacerdotes lo The hacían. priests did Hasta it. en el templo. Even in the temple. Hermanos amados, Brethren, no se trata de it's condenarnos not about condemning unos us, con otros. one another. Se trata de que seamos It's libres that we are set de esto que free. nos afecta, que nos From sabe. this that ¿Sabes affects qué, us, qué that nos hace esta affects us. cosa? You No know solo nos quita what los it does, bienes, las not only promesas, takes away las the bendiciones. wealth, the promises, the blessings. Nos corta la comunión con It cuts Dios. communion with God. Nos avergüenza. It shames us. Nos lleva a un estado de Takes us to a vergüenza. state of shame. Por eso sentimos This is why inseguridad. we feel insecurities. Si no has hecho nada malo, If you ¿por qué have done sientes nothing vergüenza? wrong, why do you feel shame? No hay razón There's no reason de sentir vergüenza to si feel no hay shame maldad en tu if there's interior. no evil inside of Pero you. la maldad interna, la que hemos permitido, eso es lo que nos avergüenza y nos lleva a la inseguridad, a la timidez, a la retracción, a la inseguridad, la pérdida de autoridad. The Porque la permitimos adentro. lust of authority because Eso we es lo que allow nos it está inside. destruyendo. This is what destroys us. No tenemos que We avergonzarnos. should not be ashamed. Si lo tenemos, lo tenemos. If we have it, Jesús dijo, venid. the Y, Lord y said, digámosle al "Come." Señor Jesús, esto me And pasa. say, Lord, Sé this happens sincero to me. Be o sincera. sincere. Señor, tengo deseos. Lord, I Y have dile la desires, verdad. and tell him the truth. Él no se asusta. He doesn't get scared. Pero para que seas libre tienes que But so that you can be confesárselo. set free, you have Y to yo confess también. it. And me too. Y cuando se lo confesamos, Él And nos we oye y nos confess it, perdona. He hears us, he forgives us. Y de ahí en adelante And from decide there no forward, volverlo a hacer. decide not to touch it. Mantente firme. Maintain yourself firm.
para que llegues hasta donde Dios quiere. so that you can, La prosperidad que Dios tiene para usted the prosperity that God has for you requiere enfoque, requires focus, dirección, direction. y que no se And that distraiga you are not distracted por las cosas by the things que no duran. that don't last. Si usted quiere If you want que Dios prospere for su God to vida, prosper your life, necesita enfocar you el need to focus propósito de Dios the en purpose su of God in persona your person y no se and distraiga not get distracted con deseos with desires pasajeros. that pass. Si tú tienes un propósito con If you Dios have a o que Dios purpose le ha dado with un God, propósito a tu God vida has given you a y no purpose controlas and you esto, don't control this, hermano mío, brethren, no habrá ninguna gente there will be ungida no people que te libere si tú no lo quieres. that can set you free if you don't La want to gente be puede set orar free. por ti, People can pray pero for you, mientras tú no but as long as no crucifiques you eso, don't crucify it, no va a cambiar la situación. the situation will not change. No culpes a la iglesia. Don't blame the church. No es la iglesia, It's not the church. es tu interior. It is what you have inside. No es la iglesia. La gente, It's es not la the iglesia. Tú sabes que lo tienes You adentro. know it's you. Eso es lo que te tiene como estás. This is what has you how you are. Lo que puede hacer un deseo What a desire can do. que nos presenta cosas That como que va a ser gran presents cosa. things like it's going to be great. Hermanos, Brethren, la iglesia, the church, si usted se pone en el punto que se debe if poner, you place yourself la in the iglesia va a point, florecer muy the pronto. church will flourish greatly. Si usted y yo If dejamos you atrás and lo I inmundo live behind the evil, y no se anda tapando, and you're not covering it up, sino al contrario se but in the destapa contrary, you uncover it ante Dios before God, y le pide a Dios, and you ask Him. Él le oye. He hears us. Por eso yo les he This is rogado why I begged you que le pidan a Dios por su to pareja, ask the en Lord vez for de que your ustedes anden spouse agarrando, instead of you grabbing it. porque cuando no tienen fe en Because when Dios, you don't have faith in God, la lujuria les the lust, controla y piensa que aquel, que fulano, que you think that sutano, one, this y no es one, ninguno. and none, Y la persona se and the frustra, person gets frustrated por eso, because porque of está it. siguiendo deseos Because they're following impulsivos desires controlados por ese impulsive. demonio, Because it's a demon. no por el Espíritu Santo. It's not the Holy Spirit. Esa es la razón de la This is the frustración. reason. Hermanos, Brethren, la lujuria no siempre entra the con lust escándalo. doesn't always come in A loudly. veces Sometimes llega como un hábito it comes like habits. social. Lujuria Lust destruye a las personas destroys people con llamamientos with callings de Dios. of God. Hermanos amados, Brethren, nosotros tenemos que vigilar lo que nos mueve we have to be vigilant with what moves us para que no perdamos el propósito. so that we don't lose the purpose. Cualquier placer Any pleasure se vuelve atractivo it seems attractive cuando perdemos el propósito. when we lose the purpose. Cualquier placer Any pleasure se vuelve atractivo seems attractive cuando perdemos el when we propósito lose de the purpose Dios. of God. Es terrible, It is hermanos. terrible, brethren. ¿Cómo estamos tan How is it volátiles? that we are so A cualquier volatile? cosa que acontezca en derredor Anything nos that mueve. happens surrounding us moves us. Pero cuando empezamos a vivir para lo que Dios quiere, But when we begin to live for what God wants, en vez de dejarnos guiar por el instead deseo of momentáneo, allowing ourselves to be guided by the momentary desires, Dios quiere que usted sea un millonario, God hermano. wants us to be millionaires. Pero brethren. antes de ser But before this, millonario con Dios, millionaire with God, debe dominarse you have to dominate usted mismo. yourself. Debe dominar You have sus to dominate deseos. your desires Si quiere if you poseer, want to possess.
Si no If domina not, sus if you don't deseos dominate your impulsivos, desires, impulsive ones, eso lo hace perder that will make you lose lo que Dios le quiere what dar. God wants. Cada persona tiene una capacidad Each person has a limitada, hermanos, de capacity energía, Of de energy, tiempo. mental, time. ¿Acaso vamos a tener otra oportunidad como la Will que we have pasó? another No opportunity sabe. like the one No lo that sabemos. just passed? We don't know. O si esa capacidad, Or that hermanos, capacity que Dios nos da, that God la gives to estamos us, invirtiendo en are we fantasías. investing it in fantasies, Ideas, solo ideas. just ideas, Relaciones relationships incorrectas that are incorrect, que motivan a la that lujuria. motivate to lust? Observa cómo viven. Observe how they live, No, hermano, brethren. mira, Look, no tienen propósito en they la don't have vida. purpose. No lo They tienen. don't have it, Aunque lucen como que sí even saben, though they seem like they do. no saben qué hacer. They don't know what to Porque esta do. inmundicia les lleva a la Because that confusión filthiness takes them there. y no se pueden, And they no can't- tienen claridad de They don't mente. have clarity in their mind. No pueden oír a They Dios. cannot hear God. Y si sienten, se desarrolla mucho el sentir inmundo en And their ellos. evil Y desires eso developed. les quita toda su And that takes away capacidad. all their capacity. Y cuando terminan, hermano, en la And when they vida end up o en su vida diaria, in their daily life, gastando sus fuerzas spending their strength en esas ilusiones, in those things, pierden su propósito they lose their purpose. y en lugar de construir And instead of building para su bien de ellos, for their good, hermanos míos, brethren, la fuerza como la gastaron en the fantasías, strength that they spent in cuando fantasy, quieren hacer ya no tienen when fuerza, they want to do, they can't. ya no tienen fe, They don't have the faith. ya no creen They don't believe que Dios los ama, that God que loves Dios them, quiere hacer, that ya God no wants to creen, do this. They don't believe. ya no luchan por ser libres. They don't fight to be set free. Hermano, Brethren, tú tienes que tener you un have to have a propósito. purpose. Tú no tienes el control de You don't cuántos have the días vas a control vivir. of how many days you're gonna live. Y debes hacer lo mejor que And you must puedas do the best that you para que can vivas como tú so that you quieres. live as you want. Tus errores, Your mistakes, de ellos aprendamos. let's learn from them. Pero tu destino But your destination, lo tienes que decidir tú. you have to decide it. No tus deseos Not your impulsivos. desires that are impulsive. Cuando los deseos impulsivos When pasan, the impulsive desires pass, pierdes tu destino. you lose your destination. Le das lugar a que esa inmundicia You decida allow por ti. that thing to Y lo que choose ella for quiere es you. quitarte todo. And what it wants to do is to take everything away. Nunca dejes eso. Never allow. No toques lo inmundo. Don't touch evil. Eso no juega, no It está doesn't jugando, play. está destruyendo. It is trying to destroy you. No es correcto que It nos is siga not destruyendo a correct. nosotros. Nosotros tenemos que ser libres. We have to be set free. Dios viene para liberarnos. God came to set us free. To Lo be que he good. procurado toda What mi I've vida, procured hermanos, my whole life es que no sean is dañados. that you are not harmed. Tal vez usted no entienda el Maybe amor you que le don't tengo, understand. pero cuando tenemos esa lujuria, But when we have the lust, no queremos que nos amen de la we manera don't que want Dios to quiere be que nos loved amen. the way God wants us to love. El que tiene lujuria quiere The que one lo that amen, wants lust wants to be loved, dejando lo que haga lo inmundo que allowing tiene. them to do the evil. Eso consideran amor. That's what they consider love. Pero el amor de Dios es But the love of protegerte de God que seas destruido. Is so that you're not destroyed. Y eso ha sido lo que yo he querido And toda that mi has vida. been what I've wanted my whole life. Que todos vivan bien, For everyone to live well. que no sean destruidos. So that you're not destroyed. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, la lujuria no tiene que ser the lust should not be lo que nos esté aplastando. what brings us down. La lujuria la tenemos que poner Lust, debajo de we nuestros need to put it pies, under our feet. dominarla Dominate it en el nombre de in the name of Jesús Jesus. y hacer And make it el propósito de Dios. to do the purpose of God.
Cada uno en el área que Each tiene one in dañada, the area that they have harmed. sea sincero. Be sincere. No esconda eso. Don't Venga, hide it. oramos. We pray. Yo no estoy en contra. I'm not against. Le cuento de mí para que I tell sepa you que of también me yo so soy you como know usted. I am like you. Que yo no le juzgo. I don't judge Y you. que Dios tampoco. God doesn't either. Lo que Dios quiere es What liberarnos. God wants to do is set us free. Para que todos seamos libres. So we can all be set free. Y sea feliz. And you can be happy. Hermanos míos, ese es el Brethren, deseo de It is Dios. the desire of God Que seamos that we verdaderamente are libres. truly Un free. día el Señor me dijo, Once the Lord predica told más me, fuerte preach stronger y tírales al corazón. and throw into their heart. Esto está llegando hasta sus This is raíces, arriving all the way to your root, hasta lo más profundo. to the deepest. Y esto es lo que necesitamos. And this is what we need. Vamos a orar. Let's pray.